Hay un estudio que ha demostrado el poder que tiene tomarle evaluaciones previas al inicio a nuestros estudiantes, incluso antes de que ellos tengan contacto con el material, con lo que se va a tratar en la sesión, en la unidad de aprendizaje. Hoy vamos a ver el poder que tiene el tomar una prueba, una evaluación a tus estudiantes, incluso antes de haber conocido el contenido, el tema de la sesión. Muchas veces como maestros, maestras, profesoras, hemos creído que no tiene sentido tomarle una prueba a nuestros estudiantes antes de que ellos hayan tenido contacto con el material, con el contenido de la sesión. Pero, hay un estudio publicado en el Journal of Experimental Psychology, es un journal de psicología aplicada, de psicología experimental, que ha demostrado el poder que tiene tomarle evaluaciones previas al inicio a nuestros estudiantes, incluso antes de que ellos tengan contacto con el material, con lo que se va a tratar en la sesión, en la unidad de aprendizaje. ¿De qué se trata todo esto? Hay una literatura alrededor de cómo las evaluaciones pueden potenciar el aprendizaje, no solo, como decimos, evaluar un poco, de cierta manera, juzgar cuánto ha aprendido nuestro estudiante o nuestro estudiante, sino más bien cómo la evaluación también puede ser una herramienta que ayude a que el aprendizaje se potencie, sea mucho mayor. En ese sentido, Pan y Sana, así Pan, como el pan que comemos, Pan y Sana, llevaron a cabo un estudio que se llama Pre-Testing versus Post-Testing. El Pre-Testing es la evaluación previa que se hace antes de que los estudiantes hayan tenido contacto con la información, y el Post-Testing es la evaluación que generalmente solemos hacer, la práctica calificada que solemos tomar post los estudiantes, después de que los estudiantes hayan tenido contacto con la información. Las investigadoras llevaron a cabo 5 experimentos, un solo estudio, 5 experimentos con distintos tipos de estudiantes, donde finalmente concentraron más de 1.587 estudiantes. ¿Qué es lo que hicieron? A un grupo le tomaron una prueba previa y luego le comentaron sus resultados, donde la mayoría muy probablemente terminó marcando respuestas erróneas. Terminó viendo sus resultados que tenía varias respuestas que no eran las correctas. A otro grupo no le hizo una evaluación previa, al otro grupo le hizo una evaluación, una post-testing, ¿no? Una evaluación después de que ya han recibido la lección, que han tenido contacto con la información. ¿Y qué es lo que encontraron? Que en general las personas que pasan por una evaluación previa y luego tienen contacto con la información tienen mejores resultados que personas que sin ninguna evaluación previa tienen contacto con la información y luego tienen una práctica para ver, un poco para tratar de recapturar, de recuperar el aprendizaje con una práctica calificada. Los resultados en verdad son sorprendentes. ¿Qué es lo que se obtiene? Que las personas que tienen, mejor dicho, en los salones, en el grupo de estudiantes donde se lleva a cabo esta estrategia, los estudiantes sacaron puntajes mejores, 27% mejores. Los resultados fueron 27% mejor que los salones donde se tomaba una evaluación una práctica calificada después de haber recibido la información por parte de los estudiantes. Y mejor aún, los resultados de esta estrategia de pre-testing, de evaluación previa, tuvieron unos resultados 49% mejor, casi 50% mejor, que cuando el estudiante estudia de una manera mucho más tradicional, ¿no? Donde finalmente se le enseña, no necesariamente se le toma una práctica calificada y simplemente hacia el final de todo el proceso largo o del bimestre se le toma un examen final, ¿no? La literatura nos dice que el post-testing, estas prácticas calificadas generalmente al final de la semana o después de 2 o 3 días, o incluso después de la misma sesión, suelen ser bien eficaces. Por eso que es una estrategia buena para considerar con nuestros estudiantes, que no necesariamente tiene que ser una práctica calificada. Nosotros tenemos un video de estrategias para estudiar, que se los vamos a poner en la descripción, donde justamente una estrategia famosa se llama recuperar el aprendizaje. Le dices a tus estudiantes, cerramos todos los libros, comenzamos la siguiente clase, por ejemplo, y les pedimos que en una hoja capturen, un poco recuperen todo el aprendizaje, todo lo que aprendieron de la clase anterior, de las últimas 2 clases, ¿no?
Eso puede ser calificado o no calificado, pero es una forma de post-testing, un poco de ver cuánto han retenido después de que han recibido la información. Eso es algo que en verdad suele retar la mente de los estudiantes y es una buena estrategia. Pero ahora quisieron probar justamente esa estrategia contra la estrategia de primero darles una evaluación y luego mostrarles la información. Y como digo, los resultados fueron 27% mejores en el pre-testing, dándoles una evaluación previa, que dándoles una evaluación después de la clase. Y 49% mejor, como repito, que los métodos tradicionales donde no usas ninguna de estas dos estrategias, simplemente les das información y al final le tomas una evaluación bimestral o al final de un periodo mucho más largo. Y ustedes dirán, ¿qué es lo que pasa aquí? ¿Qué es lo que pasa aquí? En Internet hay muchos momentos épicos. Considero que este es uno de ellos. Y lo que pasa es que generalmente lo que han encontrado es que los estudiantes que son expuestos al set de preguntas, a lo que tienen que aprender mediante una evaluación previa, aún sin conocer de lo que va a tratar la sesión, incluso del contenido mismo, primero que hace que los estudiantes de cierta manera dirijan mucho mejor su aprendizaje, su investigación, su exposición a la información que van a recibir. Ni bien la reciban, ellos van a estar en búsqueda, de cierta manera, de las respuestas. Un poco de ver, ¿dónde está este tema que me quedó dudas, que no sabía qué era, que me llamó la atención? Entonces es un aprendizaje mucho más focalizado, mucho más dirigido, autodirigido incluso por ellos mismos, ¿no? Y lo segundo es que cuando ellos reciban y vean que se han equivocado en varias de las preguntas que tenían que responder, generen ellos como esta necesidad, estas ganas de encontrar la respuesta correcta, ¿no? Entonces no solo es aprendizaje enfocado, sino una motivación extra de querer un poco darle vuelta a esas respuestas, a esos errores iniciales que han tenido por esta evaluación, que naturalmente iban a tener errores porque no habían tenido exposición al contenido, pero finalmente genera esta motivación extra, ¿no? Estos dos elementos son clave y que finalmente terminan haciendo que la aproximación del estudiante hacia la información sea mucho más focalizada, mucho más motivada y al final del día genere mucho mayor aprendizaje. Entonces, ¿qué te recomendamos? Te recomendamos utilizar esta estrategia. Bien pensado, Woody. Crea una evaluación que incluso puede ser la misma que de repente piensas utilizar 2 o 3 días cuando acabes la lección. Crea una evaluación, dásela a tus estudiantes, corrígela. Lo que suele utilizar el estudio o ese estudio gigante utilizó preguntas de opción múltiple, donde finalmente le dices, no, la respuesta correcta, lo corriges con ellos, queda claro cuáles son las respuestas correctas, cuáles no son las respuestas correctas, y luego le encaras y le muestras la información, haces la lección como la habías pensado, y luego puedes volver a hacer el post-testing, puedes hacer la práctica calificada, y lo más probable es que el aprendizaje se duplique o mejore en un 25-30% con respecto a cuando antes solo tomabas prueba después de exponer a tus estudiantes a la información. Entonces, incorpora, no descartes el post-testing, sino más bien ahora incorpora el pre-testing. Una evaluación previa sin que tus estudiantes hayan tenido conocimiento de la información, le das la información y luego una evaluación post. Ambas complementándose, creemos que va a ser una herramienta y una forma muy buena de acompañar y de impulsar el aprendizaje de tus estudiantes. Eso fue todo, así de simple, súper sencillo para que lo incorpores mañana mismo en tu próxima lección, creando estos pre-testing, estas evaluaciones previas. Un abrazo grande y nos seguimos viendo en nuestro canal de YouTube, nos seguimos viendo en Facebook, en Instagram y en TikTok, Spotify, donde quieras, ahí estamos para ayudarte y crecer juntos como comunidad. Un abrazo grande. Chao.